Utilizando la cita bíblica con la cual el Señor me empezó hablando, creo que ya aún se lo he comentado, la palabra de Dios en este caso vino a través de Claudia, que me dice, mirá este versículo, y cuando miré ese versículo, tal vez ni ella ni yo pensamos qué tanto tesoro puede guardar este versículo. El versículo es Romanos capítulo 11, versículo 36. Y fuimos analizando punto a punto, y vamos a ver cómo el Señor hoy nos va a seguir hablando. Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo juntos. Después los versículos también se los voy a ir pasando de lo que vamos a ir compartiendo, pero arrancamos con este leyéndolo todo junto. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y hemos dicho que a través de este versículo, a través de los capítulos, hemos empezado la semana pasada a hablar, que tal vez es una de las, si no es la epístola por excelencia más teológica de todas, la epístola de los Romanos, y vamos a ver que del capítulo 1 al 11 vamos a encontrar allí desarrolladas muchas de las doctrinas teológicas más importantes de la iglesia cristiana. Vamos a ver, ya hemos dicho, capítulo 1, 2, parte del 3, la depravación total del hombre. Vamos a ver ya a partir del 4, 5, vamos a empezar a ver la justificación. Vamos a empezar a ver también capítulo 7, capítulo 8, hablando sobre la regeneración. Vamos a encontrar en capítulo 9, capítulo 10, hablando sobre la elección libre de Dios. Y verdaderamente te vas a cansar de intentar estudiar todo lo que esos capítulos te habla. Y ya a partir del capítulo 12 él da como aplicaciones más prácticas, como consejos varios para los hermanos romanos. Entonces de ninguna, o sea, habíamos visto la semana pasada que de ninguna manera él podía saltar a empezar a hablar capítulo 12 sin antes darle la gloria a Dios. Después de haber expresado de capítulo 1 al 11, Pablo con esa pluma escribir, inspirado por el Espíritu Santo, me imagino, ¿no? Y escribiendo, o dándole un amanuense para que le escriba, y cuando termina, llegar al capítulo 11 y diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Aleluya. Es con una expresión de alabanza, es el Selah del Antiguo Testamento, expresado ahora y diciendo, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y hemos empezado a ver la semana pasada, el primero de la terminología en orden hemos seguido, el primero que vimos fue de Él, porque de Él son todas las cosas. Y hemos estado estudiando que de Él habla sobre pertenencia, sobre decir Dios es dueño. Y hemos empezado a reflexionar, ¿qué sería esto de que Él es dueño de todas las cosas? ¿Por qué Él es dueño? ¿De qué Él es dueño? Y entonces hemos empezado a ver primeramente que Él es dueño de todas las cosas materiales. ¿Está bien? Él es dueño de todo lo que vos podés ver sobre la tierra, de todo lo que vos podés percibir, de todo lo que vos podés notar. Él es dueño. Hemos visto varios versículos al respecto. En el anterior sermón lo puedes mirar. Todos los versículos sobre los cuales Él habla que Él es dueño. Él es dueño de todo lo que hay a tu alrededor. Y no solamente eso, Él es dueño de tu familia, Él es dueño de tus hijos, Él es dueño de tu esposa, Él es dueño de tu dinero, Él es dueño de tu tiempo, Él es dueño de vos mismo. Y entonces la pregunta era, pero ¿y nosotros entonces qué seríamos si Él es dueño de todo? Bueno, hemos llamado que somos simplemente llamados a ser mayordomos. Aquel que administra las cosas que se le ha dado. Dios nos ha puesto como mayordomo de aquellas cosas que Él nos dio. Por lo cual entendimos y comprendimos de que como somos mayordomos, un día tendremos que dar cuenta por lo que Dios nos dio. Tendremos que dar cuenta por qué hicimos con el dinero que nos dio. Tenemos que dar cuenta por qué hicimos, cómo administramos la familia que Él nos dio, los hijos que Él nos dio, la casa que nos dio, el auto que nos dio,
todo lo que nos dio, los talentos que Él te dio, los dones que Él te dio, todo eso un día tendrás que rendir a cuenta. ¿Cómo lo utilizaste? Quiero a Dios que comprendamos esta realidad en nuestras vidas. Y también hemos visto la semana pasada que Él es dueño también de aquellas cosas que no notamos así a simple vista, o cosas que llamaríamos cosas abstractas, que están más ligados a algo que Él hace. Y hemos dicho también que Él es dueño de nuestra salvación. La salvación le pertenece a Jehová. Hemos visto en versículos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo disponer y decir, bueno, yo voy a hacer esta salvación como quiero. No puedo. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la salvación? Proviene de Él. Eso da sentido a Filipenses 2:12. Cuando Él habla de ocuparnos en vuestra salvación con temor y temor, es al saber administrar aquello que no ha sido dado, que no era de nosotros. No quiere decir a ese versículo que está hablando de que yo pudiera perder, porque no es algo mío. Lo que tengo que saber y entender que con temor y reverencia tengo que ocuparme en aquello lo que me ha sido dado. Amén. El apóstol Pablo va a dar una premisa de esto, decir, bueno, ustedes tienen un fundamento que es Jesucristo y ustedes van a construir con materiales y un día será probado eso que ustedes han construido. En algunos casos será para gloria y para honra y para bendición. En algunos otros casos será para destrucción. Dice, no perderá la persona la salvación. Dice, él mismo será salvo, pero por fuego. Entonces ahí está conectado con Filipenses 2:12. Está conectado en Filipenses 2:13 en el hecho de decir, nada proviene o nada es a partir de lo que yo quiero hacer, sino que Dios es el que produce el querer como el hacer. Por lo tanto, yo en esta salvación, en la cual es dueño, yo no puedo contribuir en nada. Él ha hecho todo y lo ha hecho bien. Y gloria a Dios porque Él ha hecho todo y lo ha hecho bien. Y se imaginan si Dios pusiera en nosotros el poder hacer algo y contribuir a la salvación, seguramente lo arruinamos. Como todo lo que muchas veces hemos hecho en nuestra vida. ¿No? Decir que Dios nos puso eso tan precioso y tan importante como la salvación en nuestras manos, porque seguramente lo vamos a arruinar. Conociendo lo que nosotros somos y sabiendo lo desastrosos que somos, gracias a Dios que nos lo puso en nuestras manos, que Él se encargó de armar el plan perfecto. Ahora bien, vamos a entrar en esta mañana en el segundo punto. En el segundo punto de lo que estamos viendo, fíjense que empezamos con porque de Él son todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el segundo punto ahí? Porque por Él son todas las cosas. Vimos hace un rato de que eso habla de pertenencia. Ahora habla de por. ¿Qué significa por Él? ¿Qué significa ahora por Él? Está hablando, nos está dando a entender que en este caso es fuente, procedencia, sustento. Por Él habla ahora de que, está hablando de que de Él es la fuente de todas las cosas. De que de Él provienen todas las cosas. Y de que Él sustenta todas las cosas. Amén. Él es la provisión de todas las cosas. Él es del cual nacen todas las cosas. Y vamos a empezar a entender con la ayuda del Señor en este tiempo lo que significa esto. ¿Qué significa esto de que por Él son todas las cosas? ¿Qué significa esto de que Él es el que es la fuente de todas las cosas? Bueno, una de las formas de poder entenderlo es decir que verdaderamente Él es el creador. Él es un Dios creador. Él es un Dios que ha creado. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por medio de quién ha creado? Hace un tiempo atrás tenía entendido, o de alguna manera me habían explicado como que en esta revelación del Trino Dios sería tal vez el Padre, el creador de las cosas, o
o el que obró en la creación. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por medio de quién Dios creó las cosas? Vamos a ver ahí Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor. ¿Por medio de quién crea el universo? ¿Por medio de quién crea las cosas? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué más? Y por quien asimismo hizo en el universo. Entonces, ¿por medio de quién Dios hizo el universo? De su Hijo. Por medio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, quien no lo busque, se lo leo yo nomás. Colosenses 1, 15, 16. Dice exactamente lo mismo, fíjense, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Está hablando? Jesucristo. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Jesucristo y para Jesucristo. Pero no, para Jesucristo no vamos a meter porque eso va a ser para el otro domingo. Así no nos adelantamos. Pero entendamos entonces, ¿por medio de quién crea? Por medio de Jesucristo. Lo hizo dueño de todo, lo hizo heredero de todo, pero también por medio de Él crea todas las cosas. Por medio de Él crea todas las cosas. Ahora, ¿cómo lo crea? Sería la otra pregunta. ¿Por medio de quién hemos visto otra vez? Por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo cree? ¿O cómo lo crea? Hebreos 11:3 nos da la clave de cómo lo crea. Dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo lo creó Dios? Por medio de su palabra. Está en total sintonía con lo que nos da el relato de Génesis, que dice, y dijo Dios, hágase la luz. Él dijo, hágase, y se hizo. Él dijo, hágase esto otro, y esto otro fue hecho. Él simplemente dijo la palabra. Alguna hora en este tiempo tergiversa y dice, bueno, como Dios dijo la palabra, vos también tenés que decir la palabra. Déjame decirte que muy lejos de la realidad. Justamente por eso Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Él tiene la posibilidad de decir y que las cosas se hagan. Nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. No decretamos, no decimos y se hace, verdaderamente Él sí tiene el poder creativo de hacer que las cosas se hagan de acuerdo a su palabra. Nosotros tenemos en todo caso, como decía Pablo ahí, porque si no entonces Pablo dice, lo hemos leído recién, Pablo rogó y Dios ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Pablo, ¿qué pasa? Que Pablo no decretó, voy a ser sano. Y por eso no se sanó. Porque la voluntad de Dios no era sanarlo. ¿Se entiende? Creo que Dios está malo, no hizo sanar. No, Dios tenía un plan con él. Y en ese plan estaba no hacer lo que él quería. ¿Pero qué? ¿Y qué lo dejó en banda? No, de ninguna manera. Le dice, bástate mi gracia. Yo voy a gloriarme en tus debilidades. Voy a mostrar mi gloria en tus debilidades. Gracias, Señor. ¿Amén? Aleluya. Entonces se entiende. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, su Hijo. ¿Cuál es el instrumento que utiliza? Su palabra. Con su palabra Él crea. Amén. ¿A partir de qué crea? Y bueno, el versículo que hemos leído recién nos da una parte de a partir de qué crea. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. O como nos dice Génesis 1:1, porque al principio creó Dios los cielos y la tierra, ese creó, la palabra que utiliza ahí en el hebreo antiguo es bara. ¿Qué quiere decir? Crear de la nada. Fíjense que las palabras se ponen de acuerdo.
Hebreos dice lo mismo que dice Génesis capítulo 1. Él crea, pero Él crea a partir de ¿qué? De la nada. De lo que dice, lo que fue, lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Eso es crear de la nada. Ahora, Él ha creado el universo, Él ha creado los cielos y la tierra, pero Él también ha creado tu vida y mi vida. Nosotros decimos, bueno, Dios creó a Adán. Bueno, sí, amén. Creó a Eva, también la formó y de costado sacó Eva. Ahora bien, nosotros no, yo soy hecho de papá y de mamá. No, mirá, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Mira, vamos a ver. Salmo 139, versículo 13, el salmista David, quien más si no, nos dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. La ciencia dice, no, es el óvulo y el espermatozoide se unen y eso hace al ser humano. Pero déjame decirte que una medicina dice, pero ¿y cómo, qué pasa ahí? ¿Cómo? El óvulo y el espermatozoide y un óvulo fecundado, ¿y cómo funciona eso? Y no lo logran determinar. Dios ha creado. Dios nos ha formado. Amén. Ha sido Dios que ha creado, que ha hecho el milagro de la creación. No ha sido creado porque tu papá y tu mamá así quisieron hacerlo. En este tiempo ya ni siquiera ya hasta se prescinde de papá. A veces con que una mamá quiera, piensan los hombres que de esta manera, o las mujeres piensan de esta manera. De ninguna manera. Ha sido creado porque Dios te ha formado. No ha sido decisión de papi y de mami. No ha sido decisión de ellos. Dios los utilizó en todo caso para crearte. Pero ha sido Él que te ha formado. Él te ha dado el crecimiento. Él lo ha provisto así. Él te ha dado vida. ¿Cómo no lo iba a hacer Él? Aleluya. Si solamente Él pudo haberlo hecho. Amén. Él te ha formado. ¿Qué implicancias tiene esto de que Él te formó y que no fue algo del azar? Lo vamos a ver la semana que viene. No vamos a adelantar nada al respecto, pero entendamos esto. Había un propósito de Dios con haberte formado. ¿Está bien? La primera reflexión que me da esta mañana todo lo que estamos viendo es: Dios es la fuente de toda la vida. La primera reflexión es: Dios es la fuente de toda la vida. De todo. Él ha creado todo lo que hizo con su poder inagotable. Ahora bien, estamos empezando a ver con los jóvenes, con los chicos estamos empezando a ver lo que es el tema de la creación. Y es importante marcar esto, ¿por qué? Porque estamos en un tiempo de mucha confusión en el cual a veces las personas o muchos teólogos o muchos que estudian la palabra de Dios, al no comprender, empiezan a querer amoldar o acoplar la Biblia a la ciencia, cuando tendría que ser al revés. La ciencia se tiene que acoplar a la Biblia. No necesito entender la Biblia a través de la ciencia, necesito que la ciencia tenga que ser comprendida a través de la Biblia. ¿Y por qué es importante verdaderamente entender y defender la creación tal cual como nos relata el libro de Génesis? ¿Por qué es tan importante defender la idea de que la tierra fue creada de la nada, como nos dice la palabra de Dios, y en 6 días? ¿Por qué es importante entenderlo? ¿Por qué tengo que entender que tiene que ser una interpretación literal? ¿Por qué tengo que defender de que el hombre fue creado por Dios y no a partir de la evolución? ¿Por qué tengo que defender esto? ¿Qué tan importante es? Y lo que determinábamos el otro día
es que esto tiene que ser defendido y tenemos que prepararnos y estudiarlo. Justamente estamos empezando a poquito con el libro diciendo, importante estudiarlo y analizarlo, porque si yo no defiendo esto, la interpretación literaria de la creación, entonces ¿cómo puedo yo defender otros puntos que tengo que estudiarlo literalmente? O sea, si la Biblia no da una explicación literalmente que así realmente como dice Dios que hizo los cielos y la tierra a partir de la nada por el poder de su palabra en 6 días, si yo no defiendo eso, entonces, ¿cuándo entonces la Biblia empieza a ser una explicación literaria? Si yo pongo en tela de juicio y dudo sobre la creación, puedo dudar sobre muchas de las cosas que dice la Biblia. Puedo dudar sobre el diluvio, puedo dudar sobre el pecado de Adán, puedo dudar sobre la torre de Babel, puedo dudar sobre todo, porque ¿qué sería de diferente? O sea, ¿dónde la Biblia empieza a decir, bueno, a partir de ahora ustedes tienen que acá empezar a entenderlo literalmente? ¿Entienden? Si yo digo que la Biblia, bueno, Génesis 1 de 2 en realidad es algo simbólico, y a partir del 5, 6, ahí recién empieza a ser literal, pero ¿dónde lo dice? ¿Cómo podría yo entonces definir que no es así? ¿Qué fuerza perdería si yo termino diciendo, bueno, tal vez sea que el hombre en realidad fue evolucionado, ¿no? Pero entonces perdería fuerza, póngale Romanos capítulo 5, versículo 18. Ponele como versículo, póngale, miren cómo lo dice acá. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si yo no creo de que Dios creó a un hombre primero, no puedo entonces creer en esto, que es una doctrina fundamental, que es el hecho del pecado, no a través de uno, el pecado contamina a todos, y a través de uno son todos justificados. Perdería peso, porque si yo no creo lo otro, no puedo entonces tomar esta palabra que es fundamental. Bueno, pero con respecto a la creación del hombre, con respecto a la evolución y pensar de que Dios lo puede haber hecho, que Dios lo puede haber creado, cuando en realidad puede ser a través del Big. Mirá, si no creo que Dios lo pudo haber hecho, sino que fue algo natural que se generó, entonces perdería, por ejemplo, peso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Si yo no creo de que Dios pudo haber creado el mundo, puedo también decir, bueno, pero entonces puedo dudar si Él puede destruirlo completo y hacerlo de nuevo. Si yo no creo que Él no pueda hacer una cosa, ¿cómo voy a poder creer que va a hacer otra? ¿Cómo puedo creer en lo que Apocalipsis dice de cielo nuevo y tierra nueva? ¿Cómo puedo creer que Él puede hacer un cielo nuevo y una tierra nueva si no creo que Él pudo hacer lo que hoy sería lo que la tierra nuestra actual? Si yo le resto mérito y poder a Dios pensando de que Él no pudo crear esto que hoy vivimos, ¿cómo voy a pensar de que Él puede destruirlo y hacerlo nuevo? Por eso tenemos que defender esto. Y lo que pasa es que los científicos son recapos y te dicen una cosa y otra. Bueno, empezá a estudiar la palabra de Dios. Empezá a estudiarla. Empezá a buscar. Hay muchos libros hermosos de hermanos que nos dan muchas pautas para poder estudiarlo. Mismo con el tema del tiempo. Uno dice, bueno, algunos dicen porque, bueno, cada uno de esos días en realidad son millones de años. Que eso fue lo que crearon cada uno de la era, la mesozoica, la paleozoica y todo esto, ¿no? Pero Dios tiene el poder para hacer todo en un día. Si para Él el día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Es más, hemos visto hace poco con los chicos, Dios tiene el poder para acelerar un proceso que por ahí demora años. Tiene el poder para cambiarlo y hacer un proceso que demora mucho tiempo en un instante. Él tiene Él tiene el poder para hacerlo eso. De hecho, y vos lo vas a poder ver, de hecho, si vas a la Biblia vas a ver que hay testigos que pueden mostrar esto. Cuando vos vas a ver ahí en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 10, es el relato del primer milagro de Jesús, el transformar el agua en vino. Había toda una fiesta en aquel lugar. Y dicen que se quedaron sin vino. Entonces vienen a Jesús y dicen, mirá, vienen a María y dicen, mirá, ¿sabes que nos quedamos? ¿Y qué hacemos? Bueno, vení, andá a Jesús y Él te va a decir qué tenés que hacer. Ya ella ya sabía, quédate tranquilo que Él te va a guiar. Y Jesús le dice, bueno, viertan el agua, pongan el agua y llévenselo a la maestresala. Bueno, lo llevan. Y dice que cuando Él toma, ustedes saben de que para que el vino sea el más rico o el mejor, tiene que ser un vino añejado. Cuanto más tiempo tenga el vino, mejor es, de mejor calidad. Ahora fíjense que en un instante, dice, cuando el hombre prueba y toma el vino, dice, por lo general en la fiesta siempre se da al principio el mejor vino, y una vez que ya está un poco tomadito, que ya como que le pierden el gustito, le dan el vino de menor calidad. Pero dice, vos hiciste al revés. De hecho, me imagino, yo ya estoy un poco tomadito y aún así le siento que es un vino excelente. Fíjense que en un instante Jesús pasa un proceso tal vez de cuántos, de años, 10, 15, 30 años, de añejar un vino, ¿lo hace en cuánto? En el instante que tardó en volcar en el cántaro, en la jarrita y que se lo lleven a la maestresala. En ese tiempo Jesús agarró agua, la transforma en vino y no solo la transforma en vino, sino que lo añeja y lo procesa y pasa el tiempo, porque eso necesitaban años. Él no necesitó años, en un instante hace pasar un tiempo, salta sobre el tiempo humano y prepara algo de buena calidad. ¿Se dan cuenta que para Dios un día es como 1000 años? Es más, vas a ver el relato en Juan capítulo 6, cuando da de comer a los 5000. ¿Cuántas? Dice, 5 panes, 2 pececitos, nada. Y él de eso nada, a ver, que yo sepa, no era un tiburón, una ballena, que era un pececito. Entonces, cuando él empieza a cortar, ¿qué empieza a generar ahí? Otro pescado. Empieza a existir más pescado, y más pescado, y más pescado, y más pescado. Y más pan, y más pan, y más pan, y más pan. Arrancó con 5 panes, se habrán hecho, no sé, 500 panes, 1000 panes. De la nada Él creó. Y no solamente el que lo crea, sino también que lo hace ya cocinado. O sea, da pescado, y pescado no crudo, ya cocido. ¿Me entienden? Él pasó todo un proceso completo. Crea de la nada pescado, y lo crea cocinado. ¿Entienden? Gloria al Señor. ¿Cuántos testigos había en aquel día de que Él lo hizo? 5000 mínimamente. Aleluya. Mirá si Dios no puede hacerlo. Amén. Por eso aquellos que dudan, no, Dios que no puede. La Biblia nos muestra que Él tiene todo el poder para hacer, para sobrepasar la barrera del tiempo y para hacer cosas simplemente con el hecho de decir, hágase y se hace. Amén. ¿Se entiende entonces? Amén. Ese punto importante. Amén. Perfecto. Vamos a seguir avanzando en esta mañana. Dijimos también que Él es fuente, ¿no? Dijimos fuente, creador de todo lo que podemos ver. Ahora también Él es fuente de todo lo bueno. Santiago capítulo 1, versículo 17. Ya lo hemos visto la semana pasada y hoy lo vamos a ver porque es un versículo fundamental para entender esto de que todo lo bueno proviene de Él. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Gloria al Señor. del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
dádiva y don. Muy parecido, ¿no? O sea que podríamos resumirlo y decir, todo don o toda dádiva perfectamente bueno desciende de Dios. Aleluya. Todo lo bueno, pero no solo todo lo bueno, todo lo perfectamente bueno solo puede provenir de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo. Todo lo bueno. O sea que todo lo bueno que se puede ver en mí, ¿de dónde proviene? De Dios. Pero yo conozco gente buena que no conoce a Cristo. Hace cosas buenas. Sí, pero no es perfectamente buena. Hacen cosas buenas, pero también malas. Por lo tanto, bueno con malo, ¿cómo es? Malo. Como dijimos una vez, hablábamos con Analía, un vaso de agua con una gota de veneno es agua venenosa. Pero es casi todo agua, sí, 99% agua y 1% veneno sigue siendo algo venenoso. ¿Entienden? Entonces, lo único perfectamente bueno, lo único perfectamente de provecho, la única fuente de donde puede venir cosas perfectamente buenas son solamente de Dios. La segunda reflexión entonces habla sobre esto. Todo lo perfectamente bueno viene de Dios. Todo lo que en mi vida puedo mostrar de que sea bueno es porque proviene de Él. Todo eso proviene de Él. Ahora, ¿cuál es el problema en comprender esto? Todo lo bueno proviene de Dios. Él, para mostrar su gloria, ha sido la fuente que ha dado al hombre todo lo bueno. Es como el maná. Los israelitas no tenían que hacer nada para poder... Caía solo el maná. ¿Qué tenía que hacer nomás? Y tomarlo y comerlo. Ellos no tenían que hacer ningún esfuerzo. Era levantarse en la mañana, ir a buscar el maná y volver a su casa. Todo lo bueno es como ese maná, en el cual vos no haces nada por merecerlo. Viene de arriba. Viene de Él. Dios ha querido darle al hombre todo lo bueno. Pero ¿cuál ha sido el pecado del hombre? Él es la fuente, como Él dice, vengan a mí, los que estén trabajados, los que necesiten ser saciados, vengan y yo les voy a dar a beber del agua de vida eterna. Él es la fuente del agua de vida eterna. Pero ¿cuál ha sido el pecado de los hombres y las mujeres? Jeremías capítulo 2, versículo 13, te va a mostrar cuál ha sido el pecado de cada uno de nosotros. Hoy un pecado que todavía muchas veces da vuelta a nosotros. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? Me dejaron a mí. ¿Qué soy yo? Dice Dios. Fuente de agua viva. Yo, que me puse como fuente de agua viva, el primer mal que hizo mi pueblo, que hicieron ustedes, le dice el profeta Jeremías, el primer mal que hicieron es, yo siendo la fuente de agua viva, ustedes me dejaron. No quisieron tomar de esa agua de vida eterna, no la quisieron. Yo me puse como un agua de vida, lo mejor para ustedes, y ustedes no lo quisieron. Pero ¿cuál es el segundo mal que hicieron? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Teniéndome a mí fuente de vida, me dejaron. Y hicieron para ustedes, pozos para ustedes, generaron para ustedes otras fuentes
Buscaron otras fuentes. Dios bueno, misericordioso, fuente de vida, ustedes me rechazaron y prefirieron buscar otras fuentes. Ese es el pecado hoy del hombre. Dios queriendo darle abundantemente y el hombre y la mujer rechazándolo y queriendo hacer su propia fuente. El hombre busca de esta manera. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Esas fuentes, esas cisternas no retienen agua. ¿Qué quiere decir con eso? Esa fuente que vos quieras abrir, esa cisterna, ese pozo, nunca te va a saciar de verdad. Aleluya. Es como cuando le dijo a la samaritana, vas a venir a este pozo, vas a seguir tomando esta agua, pero nunca te va a saciar. Déjame decirte que la fuente que vos quieras abrir, nunca te va a saciar. Aleluya. Todo lo que no provenga de Dios nunca te saciará. Amén. Dios, Aleluya. ¿cuántas veces, Dios, hemos querido buscar en nuestras propias fuentes? Te hemos dejado a ti, fuente de vida, agua eterna, y hemos abierto nuestros propios pozos. Y ese ha sido un pecado delante de Dios. Despreciamos, y así nos fue, y así nos va hoy. Porque aún hoy muchos cristianos dejan esa fuente y quieren volver a cavar sus propios pozos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dado vuelta a la cara a Dios y hemos querido hacer nuestros propios pozos? Buscando en las cosas que nosotros queríamos satisfacción y nunca lo encontramos. Porque esas cisternas, esos pozos, no retienen agua. No te van a saciar nunca. Nada de esta tierra te va a saciar. Nada fuera. Y esa es la siguiente reflexión en esta mañana. Es nada aparte de Cristo te puede saciar. Nada fuera de Jesucristo te puede saciar. No hay nada que te pueda saciar. Gracias. Hace poco Pastor Nicolás de Rosario me dio parte de esta enseñanza y quiero a Dios con el tiempo poder expresárselo, estas cosas que estamos viendo. Las personas intentan buscar satisfacer su sed a través de muchas cosas. Por ejemplo, él nombraba, y es verdad, hay personas que dicen, se casan para ser felices. De hecho, hay un dicho que se casaste y serás feliz. El dicho de casarte y serás feliz. Y algunas personas decía él, es verdad, uno dice, bueno, me caso para ser feliz. Y después esa misma persona dice, me divorcio para ser feliz. ¿No? Porque el problema acá es que el matrimonio no te va a hacer feliz. No hay otra fuente de felicidad fuera de Jesucristo. Amén. Dice, mis hijos me dan felicidad. Cuando son chiquitos, cuando son grandes ya no me dan tanta felicidad. Porque el problema está que tus hijos no son la fuente de felicidad. Amén. Fuera de Jesucristo no hay otra fuente de felicidad. Aleluya. Sí, Señor. Si a mi familia, si a mi matrimonio, si a nuestra iglesia le sacamos a Jesucristo como fuente de felicidad, no va a haber nada que nos sacie. Y hoy es el problema general de muchas iglesias que agarraron y despreciaron la fuente de agua viva para cavar sus propias fosas, buscando saciar a través de otra cosa que no sea Jesucristo. Amén. Qué loco que es, como las iglesias, pero pasa. Las iglesias intentan muchas veces buscar a través de otra cosa que no es Jesucristo, saciar, y inventan cosas, y ponen un montón de programas, y hacen un montón de cosas para intentar entretener a la gente. Déjame decirte que nunca se van a saciar, siempre van a necesitar más, porque son cisternas que no retienen agua. Solo en Jesucristo nuestra alma podrá ser satisfecha. Nuestra sed solamente podrá ser satisfecha a través de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay nada. Amén. Sí, Señor. Gracias.
Gracias, Jesús. Por último, en esta mañana, vamos a ver también, dijimos recién, Él es fuente, Él es proveedor, pero también el sustentador. Fíjense que hablamos de una fuente. ¿Cómo es esta fuente? Un ratito, constantemente. Constantemente. Colosenses capítulo 1, versículo 17, te va a hablar, dice, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, Amén. y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Todo es sostenido por Él. Él es el que sostiene todas las cosas. Nuestra vida es sostenida por Dios. Nuestra familia es sostenida por Dios. Nuestra casa, nuestra iglesia, nuestras relaciones con las personas, todo es sostenido por Él. En Él todas las cosas subsisten. En Él. Y solamente en Él. Fíjense lo que dice esta palabra. Job capítulo 12, versículo 10. Miren cómo Él lo dice. Cómo nuestras vidas, si no son sostenidas por Él. Job capítulo 12, versículo 10. En su mano, en la mano de Dios, está el alma de todo viviente y el hálito o el aliento de todo el género humano. En Él están. ¿Querés otro versículo mejor? ¿Tiene alguno ahí una NTV para prestarme un cachito? Chicho. Busquen, mire este versículo. Job capítulo 34, versículo 14 y 15. Decidí buscarlo en NTV para que se entienda un poquito mejor. Job 34, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice acá. Escuchen. Dice Job capítulo 34. No era ese versículo. Se me fue. Bueno, ya está. Después lo busco bien si me paso bien. Vamos a ver. 14 y 15 dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su alma, yo que estaba buscando, sí era ese entonces. todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Ahí está, sí era ese. Me estaría buscando Salmos por ahí capaz. Entonces lo volvemos a leer. Fíjense, Job 34, 14 y 15 dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Si Él no nos sostuviera, volveríamos a ser lo que éramos originalmente: polvo, nada. ¿Está bien? Somos sostenidos por Él. Un versículo más con respecto a su sustento. Salmo 104, versículo 27 al 30. Salmo 104, versículo 27 al 30. Dice: todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Les das, ellos recogen. Abres tu mano, ellos se sacian de bien. Salmo 104, versículo 27 al 30. Vemos de vuelta. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. ¿Escondes tu rostro, Dios? Nos turbamos. Les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Fíjense, la humanidad, ¿dependiente de quién? De Dios. Amén. Vos nos das, nosotros tomamos. Vos nos sacás, nosotros no somos nada. Vos ponés, entonces vivimos. Vos sacás, nos vivimos más. Todo proviene de Dios. Amén. La última reflexión es: todo lo que somos es sostenido constantemente por Dios. Fuera de Él no tenemos nada.
Todo lo que somos es sostenido constantemente por Dios. Fuera de Él no tenemos nada. O como sería más fácil para decir, como dice Juan 15:5, separado de mí, nada podemos hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Él nos ha puesto en dependencia de Él. Por eso Él es Dios, nosotros hombres. Vamos a ver en esta mañana, para terminar, qué aplicaciones prácticas, y vamos a orar después primero al Señor. ¿Qué aplicaciones prácticas le podemos dar a esto que hemos estado viendo hoy? Por un lado, podemos reconocer y vivir de acuerdo a este pensamiento, que fuera de Jesús nuestra vida no tiene satisfacción. Empecemos a vivir con ese estilo de decir, Señor, hoy entiendo que fuera de ti no voy a sentir satisfacción, que no hay otra cosa para mí que no sea deleitarme en vos, Señor. Aleluya. Que fuera de ti no tengo deleite para mi vida. Gloria a Dios. Lo puedo intentar hacer, pero no te va a satisfacer. No te va a satisfacer. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude Amén. a dejar de pecar en esto. Muchas veces, ¿cuántas veces? Yo soy uno que muchas veces he intentado abrir mi propia cisterna, despreciando la fuente de vida. Dios nos ha dado todo, pero nosotros es como que queremos más, como que eso ya nos satisface en realidad, porque nuestra condición pecadora no nos hemos dado cuenta que fuera de Él no tenemos nada. Sí, Señor, amén. En esa curiosidad que ha tenido desde Adán, decir, pero ¿sabés que lo que Él te dijo que no comieras de ese árbol era porque en realidad no es que vas a morir, sino que vas a ser como Él? Y el hombre y la mujer tan curiosos, quisieron probar en otras cosas, quisieron probar, decir, bueno, Dios dijo esto, pero nosotros vamos a buscar por otro lado. Tenemos la tendencia, de una u otra manera, de intentar decir, Dios nos dice esto es lo perfecto para vos, y yo digo, no, quiero probar otras cosas. ¿Será que eso es lo mejor? Voy a probar otras cosas. Y terminás adicto a esas cosas, porque no te sacian. Y cuanto más bebiste de esa otra cisterna, más perdiste el sabor de lo otro. Y lo más triste es que te volviste dependiente de eso, de esa otra cisterna. Te volviste dependiente de todas esas cosas. Te volviste adicto, pero nunca te saciaban. Nunca había un deleite verdadero. ¿En cuántas cosas? Mira, yo no te conozco. No conozco lo que hay en tu interior, pero en cuántas cosas hemos buscado deleite fuera de Dios. En estudios, en el trabajo, en una carrera profesional, en un novio, en una novia, en un buen pasar, en un buen trabajo, en una buena casa, en unos buenos hijos, una buena familia. En cuántas cosas has buscado deleite fuera de Jesucristo. Pero decime la verdad, ¿te has saciado? ¿Te has sentido saciado? Aleluya. ¿Te has saciado de verdad esas cosas? ¿Te saciaron? ¿Encontraste deleite verdadero? Yo nunca las encontré. Siempre busqué en otras cosas. Dios me había dado todo lo que necesitaba, pero yo busqué en otras cosas. Pero en esta mañana, acá en este lugar, Dios te habla. Aleluya. Gloria a Y Dios. te dice en esta mañana, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche.
La pregunta de Dios es, ¿por qué gastan el tiempo, el dinero, gastan su fuerza, gastan su energía, gastan su mente, gastan su cuerpo en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿Por qué gastás tu tiempo, tu mente, tu corazón, tus ideas, tu fuerza en cosas que no te sacian, en cosas que no son el pan que te van a saciar? ¿Por qué gastan? No gasten más. Mi Señor dice, oídme atentamente y coman del bien, y vuestra alma se deleitará con grosura. Él te dará abundantemente, en su fuente encontrarás la forma de saciar tu sed. No lo vas a encontrar en ninguna otra cosa. Ya has experimentado en montones de cosas y no lo encontraste. Decime si no es así. Sé sincero con vos mismo. ¿Cuántas cosas buscaste y no encontraste poder saciar ese sed? Aleluya. Pero este Dios tan amoroso, el cual aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel, te dice en esta mañana, a vos que estás sediento, vení a las aguas. Vení a las aguas. Yo puedo saciar tu sed. Yo puedo saciarte. Yo puedo darte la felicidad. Inmensa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me